Señoría, tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Consejera, muchas gracias por todos los datos que nos ha ofrecido. Empieza a ser un clásico. Han pasado ya 10 años desde la aprobación de la Ley para la Promoción de Igualdad de Género y su consejería hace un informe del que ahora hablaremos y que nos envió el viernes mismo. La verdad es que, aunque es cierto que el objeto de la comparecencia no es en sí el informe o no es en sí única y exclusivamente, la verdad es que empieza a ser habitual eso de enviar los informes 2 o 3 días antes. Lo hemos discutido en más de una ocasión. Nos da la impresión de que lo importante no era eso, sino presentarlo en fechas cercanas, como muy bien ha visto la portavoz de Ciudadanos, hacerlo coincidir con la huelga del 8 de marzo. En este caso, y dado que la fecha es por todo conocida, no sabemos por qué no han hecho el informe un poco antes y lo hubiéramos tenido con algo de más tiempo. O bien puede que no se hubiera pensado en hacerlo coincidir, pero el cariz que está tomando la huelga, que nos da la impresión que su partido apoya con la boca pequeña, creo que solo han hecho referencia al paro de 2 horas, pues nos parece que la realidad ha podido superar, ¿no?, lo que eran sus perspectivas y por eso traerlo en estos momentos. La verdad es que ninguna de las dos opciones nos parece a nosotros digna de elogio. El informe del que ahora digo es verdad que se lee en poco más de una hora y tiene una serie de cuestiones a las que me haré referencia más allá de lo que consideramos que han sido los principales problemas de la aplicación de la Ley para la Promoción de la Igualdad. Siendo conscientes de todo el trabajo que se hace, ¿no?, y de datos que nos ha dado que son ciertos y que no vamos a poner en cuestión, a nosotros nos toca aquí poner el acento en cuestiones que nos parece que requieren una mejora o como mínimo un estudio. Para empezar, no ha debido ser nada fácil hacer un informe de aplicación de esta ley teniendo en cuenta la nula afición de su Gobierno por la evaluación de las políticas públicas. Es decir, en vez de un informe necesitamos una evaluación seria sobre las políticas públicas destinadas a la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y de todas aquellas políticas públicas que en aplicación de la Ley 12/2007 tienen que estar atravesadas por la Ley de Perspectiva de Género. El informe está bien desde un punto de vista teórico, pero echamos en falta eso, un verdadero análisis de la realidad para ver cuál es el impacto antes y después, qué efecto ha tenido en cada una de las distintas políticas públicas. Lo decía la propia exposición de motivos de la ley, que hoy hemos sabido que se ha aprobado el proyecto de ley, si no he entendido mal, en el Consejo de Gobierno. Nos congratulamos por ello y estamos ansiosos de poder estudiar ese texto. Le decía, la exposición de motivos establece la presente ley para la promoción de igualdad de género en Andalucía tiene como objetivo la consecución de la igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres. Es difícil entender cómo estamos pidiendo una comparecencia en esta fecha con las prisas que hemos señalado y que se nos envía. Es un informe que se hace de su consejería, bien intencionado sin duda, pero en el que no encontramos datos casi de cómo hemos mejorado para avanzar en esa igualdad real y efectiva. Nos da la impresión que los instrumentos que se establecían, es decir, todo ese bagaje de instrumentos, de planes que se establecen, esa arquitectura de género, como usted la ha llamado, que nos parece que están bien y establecían en la Ley 12/2007, ustedes han acabado convirtiéndola en un fin, no en un instrumento. No podemos decir que no haya un balance bueno de alguna de estas cosas, puesto que ahora hacemos informes de impacto de género en las leyes, puesto que hacemos informes de género en los presupuestos y hemos aprobado tropecientos planes. El problema es que ese sea el balance primero que ustedes nos envían para decirnos cómo consideran que se ha cumplido o que ha sido el balance de los 10 años de aplicación de esta ley. Porque, como les decía, esos instrumentos son un medio para alcanzar un fin, que es la igualdad real y efectiva que la propia exposición de motivos de la ley establece. Pero entiéndame cuando le digo que es que de ese informe parece desprenderse eso, que hemos equivocado fines en la norma y que ahora tratamos todos los instrumentos que perseguían la igualdad como si fueran fines en sí mismos. Avanzamos un poco más, ¿no? Hoy nos ha dicho que se presenta el proyecto de ley que va a reformar la Ley para la Promoción de la Igualdad de Género. Nos parece que ya la habíamos reclamado hace tiempo, nos parece una maravillosa coincidencia que coincida con esta comparecencia con el 8 de marzo, estupendo, no vamos a ponerle pegas a eso, veníamos reclamándolo desde hacía tiempo y desde 2015 sabíamos que estaba el anteproyecto en ello. Nos parece que hay que resolver 3 carencias urgentes o que pivotan sobre 3 claves. Tenemos que potenciar la coeducación para introducir la perspectiva de género en el diseño y desarrollo curricular de todas las etapas de enseñanza. Tenemos que fomentar planes de actuación de la Inspección de Trabajo para combatir la discriminación laboral,
que es uno de los grandes problemas de los que debatiremos mañana. Y tenemos que conceder a la Junta de Andalucía capacidad sancionadora por comportamientos de marcado carácter sexista o discriminatorios por razón de sexo. Creo que tenemos que avanzar por ahí. Vamos a esperar a conocer el proyecto de ley para estudiarlo. La ley se ha regulado por 8 decretos, no hace falta entrar ahora a enumerarlos, y también hay varias estrategias. Quizá entre las más conocidas, el segundo Plan para la Igualdad de Hombres y Mujeres de Andalucía, 2016-2021, después de haber vencido el primero 2010-2013. El objetivo, incidir en las distintas dimensiones de la discriminación por razón de sexo para potenciar las condiciones y estructuras y lograr la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, o entre mujeres y hombres. ¿Hay algún instrumento más digno de mencionar, como el primer Plan de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y hombres en la actividad agroalimentaria y pesquera de Andalucía? Nos parecen bien todo ello. Ojo, lo que echamos en falta es ver, como le decía, y creo que le voy a estar reiterando este periodo de sesiones, que necesitamos evaluación de políticas públicas, que necesitamos saber el impacto real de estos planes, y la verdad es que los informes que nos envían este u otro, a día de hoy es imposible saber cuál es el impacto, y luego los datos de la realidad no son muy alentadores. Seguíamos. Planes de igualdad, por ejemplo, para empresas con más de 250 personas empleadas o para aquellas cuyo convenio colectivo así lo establezca, etcétera. Pero luego, claro, nos hemos encontrado, por ejemplo, en la comisión, recuerdo que estuvimos debatiendo sobre los problemas de conciliación que tenían algunas personas empleadas en la Agencia para la Dependencia. Y no sé si recordará que hemos debatido sobre eso hace algunos meses. No había plan de igualdad en la agencia, no sé si se ha subsanado o no, pero bueno, la propia consejería creo que tiene deberes que hacer y tiene que hacerlos en su casa. Me gustaría hacer referencia puntual, porque me quedo sin tiempo, a dos cuestiones puntuales relativas a la que, como le decía, demuestra la necesidad de hacer una evaluación real de lo que sucede en Andalucía. Para empezar, la paridad. Vamos a hablar de la paridad que solo se cumple en la cúpula más reducida del Ejecutivo andaluz, por ejemplo. Si no me equivoco, además de la presidencia, que la ostenta una mujer, hay 5 consejeras mujeres y 8 consejeros hombres, 8 viceconsejeras mujeres y 6 viceconsejeros, así como 9 mujeres ocupando el número 3 de las consejerías y 4 hombres en los mismos puestos. No estoy cuestionando estas cifras, no estoy diciendo que no estén bien, sino que nos da la impresión que es que la igualdad llega hasta ahí, pero luego cuando vamos hacia abajo esos criterios no se acaban reproduciendo en el resto de la Administración. Ha habido una pérdida de mujeres en los altos cargos, una realidad que denuncia hasta la Cámara de Cuentas, sobre todo en las delegaciones territoriales y en las direcciones generales, donde el reparto es de 52 mujeres por 77 hombres. Lo más sorprendente, el motivo, la descendencia. La descendencia influye en la distribución por sexo. La menor participación de mujeres en estos cargos se ha producido en los casos con 2 o más hijos, siempre según los datos oficiales. Puede que luego haya otra realidad detrás. Por eso la huelga es tan necesaria. O comprendemos y politizamos los cuidados o no vamos a poder ofrecer soluciones estructurales. Quizá por eso, señora consejera, nos da la impresión de que están apoyando la huelga con la boca pequeña, apoyando, como decía, el paro de 2 horas, porque quizá no están viendo toda la dimensión del problema. Podría seguir dándoles datos, por ejemplo, en la Consejería de Agricultura, las mujeres en puestos de libre designación son el 17%. La mayoría del personal que trabaja en los diferentes departamentos de la Junta, Administración General, entes instrumentales, empresas públicas, son mujeres en una proporción muy relevante, casi el 65%. Sin embargo, ¿qué sucede cuando hablamos en los niveles más altos quitando esa cúpula? Pues que ni siquiera en la Junta de Andalucía encontramos una equiparación entre puestos de responsabilidad entre mujeres y hombres. Hay otra cuestión de la que vamos a debatir mañana, por no seguir dando datos que seguro que usted conoce, la brecha salarial. Sobre eso vamos a hablar. En España la brecha salarial es del 22,86%, según el último informe de la UGT. Y esas diferencias suben, en el caso de Andalucía, hasta alcanzar una brecha del 24,21%. Nos parece que eso es algo que tenemos que estudiar. Andalucía, junto con Extremadura, la comunidad autónoma con el menor salario de mujeres. La brecha, además, ha crecido 3 puntos entre 2008 y 2015. Curiosamente, el periodo de aplicación de la ley que hemos hecho, que ha fallado para que la brecha salarial aumente y aumente 3 puntos. Dato preocupante. Podríamos hablar no solo de techo de cristal, podríamos hablar de suelo pegajoso, que va más allá de ese techo de cristal, de ese límite por arriba. Se refiere a la dificultad de muchas mujeres para salir de nichos laborales feminizados y desvalorados, como sucede con las mujeres contratadas para prestar servicios precisamente en servicios que son competencias de su consejería. Mujeres que se encuentran en situación muchas veces casi de pobreza, mientras grandes empresas que tienen concertados esos servicios públicos de dependencia, por ejemplo, no paran de ganar beneficios. Como le decía, no vamos a seguir por aquí, vamos a hablar de Canal Sur, por ejemplo, que estamos viendo una programación que se alimenta de perpetuar roles sexistas en una franja de edad elevada, en vez de generar contenidos críticos que acompañen
a las demandas feministas. En definitiva, la paridad, señora consejera, como criterio de mínimo es un derecho histórico irrenunciable. Las mujeres tenemos y debemos estar porque la historia de poder nos ha dejado siempre fuera. Pero la paridad es solo un comienzo. Si los gobiernos aspiran a que la igualdad consista en ser iguales por tener los mismos puestos que los hombres con poder, vamos a acabar repitiendo la historia y dejando de lado la mayoría de mujeres andaluzas que a día de hoy cargan en los hogares con el peso de los recortes sociales. Y eso sería una trampa. Oigamos a las mujeres. Gracias, señora Gómez Corona.